Señoras y señores, dejo el uso de la palabra al doctor Fernando Alberto Calicari, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú y miembro distinguido de nuestra augusta orden, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Doctora Ruth Shadi, Seda Arqueológica de Caral, jefe de la zona arqueológica de Caral. Respetables y queridos hermanos, amigos y amigas que nos acompañan esta noche de recuerdo y celebración de los 131 años de la fundación de la Gran Logia del Perú. Salud, Gran Maestro. Salud, amigos, a los 131 años de esperanza e ilusión en los grandes valores masónicos. Un saludo muy respetable, hermano, Gran Maestro, que no puede eludir años de larga data que con anterioridad generaron de alguna forma la proyección de los valores y los principios masónicos en esta parte del continente y del mundo. No podemos eludir por ello a Juan Santos Atahualpa, que de alguna forma consiguió con el apoyo y conversación con los jesuitas, uniéndose también en el tiempo a Túpac Amaru II, hermano masón, que constituyó con fuerza y rebeldía los principios aquellos que son antitiránicos y que buscaban ya desde su inicio en nuestro continente la libertad de nuestros pueblos. Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, quien buscó en las logias masónicas en el Gran Oriente de Italia el apoyo precisamente para que Europa genere un movimiento de respaldo a la gesta de libertad de esta América sojuzgada y que vivía ya el flagelo en lo que significa la opresión ante la grita de libertad que tenía nuestro pueblo. Podríamos continuar, muy respetable hermano Gran Maestro, con generaciones continuas que vivieron a lo largo del tiempo, en la generación de nuestros talleres y sobre todo aquellas logias lauterinas, las logias Lautaro, donde se generó la gesta emancipadora de nuestro continente, el libertador Bolívar y el libertador San Martín, quienes iniciaran en una logia precisamente lautarina el inicio de lo que fue el sueño emancipador que nosotros hemos conocido. Y a través de ello, muy respetable Gran Maestro de Masones del Perú, recorrer los tiempos en lo que de alguna forma significan la proyección precisamente del sentimiento y el espíritu de la masonería. Ahora que vemos inclusive un contraste tremendo de lo que significa el secreto masónico, la reserva y la discrecionalidad. Ahora que vemos cómo se quiere confundir al mundo profano con quienes venden supuestos secretos que nosotros inspiramos y que se venden como si fueran simplemente actos que se realizan como si fuesen novelas al exterior de los medios de prensa o medios de difusión, sin entender el mundo profano de lo que verdaderamente significamos. Y que tenemos que guardar discreción para decir y sostener que todo aquello que se está diciendo, todo aquello que se está expresando, por su propia forma de ser, por su propia forma de expresión, se aleja precisamente de los principios básicos de la discrecionalidad que significa la francmasonería. Pero hemos sufrido tanto en su momento como todas las grandes épocas de sueño y de ilusión por la libertad. Olavide José y Olavide Jauregui, que como vemos y tuvimos la suerte de contemplar en los Champs-Élysées, en el Arco del Triunfo, su nombre con Miranda, como gestores y luchadores tanto en la independencia de Estados Unidos como en la Revolución Francesa, y que entonces nos traen a nosotros la relación muy respetable, hermano Gran Maestro de Masones del Perú, hasta llegar a quienes fundaron en 1882 ya la Gran Logia de Masones del Perú, empezando por el muy respetable hermano Antonio Arenas
y seguiríamos con una relación que fue cultivándose a través de los años. Aquí hay respetables y queridos hermanos de quienes han representado el esfuerzo y la tradición por fortalecer nuestros talleres. Hemos pasado una serie de situaciones difíciles y que se han ido proyectando a través del siglo XX con altura, con generosidad y con un desprendimiento que inclusive formaron situaciones que se generaron en movimientos con ideología política y que de alguna forma plasmaron nuestros hombres a través de nuestra formación y de nuestros principios básicos, los movimientos que de alguna forma, superada ya la independencia, generaron la ilusión de generar movimientos ideológicos y políticos que transformaran de alguna forma el vasallaje, libertad y que le dieran a esta América morena mestiza la integración de nuestro pueblo. ¿Cómo no recordar a nuestro querido hermano allá en la Torre, que soñó y que le dio a esta América el mensaje de integración y que dijera en los templos que vosotros conocéis: de la pobreza que tengo solamente puedo otorgar la continuidad y me siento orgullosa de mantenerla? ¿Qué mensaje masónico que proyectado a sus ideales políticos o sus partidos tendrían que proyectarse en lo que él dijo y en lo que él fue? Ese ya es un problema profano, de enorme responsabilidad y conciencia de quienes dijeron y creen seguir sus ideales y su conducta. Eso es lo profano. En lo nuestro, que no tiene por qué en absoluto generar inquietudes de preocupación. Habéis escuchado esta noche, queridos amigos, parte de lo que hacen los masones: música, inspiración, literatura, filosofía, a pesar de los años en los que se puedan encontrar. La sabiduría, que es fundamental y que proyecta nuestros pasos y nuestros caminos. La sabiduría, que son conocimientos, por cierto, pero no podemos olvidar que fundamentalmente y por necesidad de los tiempos es ética y moral. Y que los fundamentos de la ética y la moral no solamente se predican, sino que se dan con la práctica, que es la obligación que tenemos los francmasones, por donde andemos profanamente, con nuestra conducta y nuestra actitud, sentir precisamente en la hermosura y en la belleza de los espíritus que generamos, muy respetable hermano gran maestro de masones del Perú, la tranquilidad de estos 131 años. De alguna forma son paradigmas, de alguna forma son realidades que aquí las decimos con la mejor proyección del debate, de la libertad. Ya decía en alguna oportunidad el muy respetable hermano Luciano Bacarizo, en alguna de las tenidas de conmemoración: yo tenía miedo de tocarlo, yo tenía un poco de reserva, pero viniendo de un padre muy respetable, gran maestro de masones, ya puedo expresarme con tranquilidad. Las ideologías determinan también fundamentales cambios psicológicos y enfrentan graves conflictos. ¿Acaso no recordamos la presencia de Sendero Luminoso? ¿Acaso no recordamos cómo la violencia sanguinaria destrozó gran cantidad de nuestros pueblos pequeños? ¿Acaso, como dijera en esa oportunidad nuestro muy respetable hermano Vaquerizo, cuánto hubiéramos ahorrado, cuánto hubiéramos evitado más de 20.000 muertos, pérdidas enormes de dinero, si cuando aparecieron los Tupamacos en Uruguay, si cuando aparecieron todas estas gritas que de alguna forma traían la violencia, nos hubiéramos dado cuenta que estábamos abandonando también en la miseria y en la pobreza a muchos ciudadanos de nuestros pueblos? Si hubiéramos invertido esas ingentes cantidades de dinero en combatir con justicia como debemos hacer para exterminar la violencia, pero si a la vez las entregamos a la educación, a la cultura, a fortalecer a nuestros niños con proyección de lo que significa precisamente, en la medida en que nosotros le damos a nuestros niños la cultura, la educación, la formación de los valores, ya no vamos a tener, como decía alguien, que corregir y llamar la atención a los mayores. Y por ahí va entonces nuestra enorme responsabilidad, más aún muy respetable hermano, gran maestro, a 131 años, donde nuestras generaciones han conocido la caída del muro de Berlín, donde hemos visto generar en lo que significan las ideologías con pensamiento hacia una orientación aparentemente de cambio revolucionario, el final de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas,
Hemos visto las caídas constantes de estos cambios en los cuales se imponía en base de la opresión de la libertad, bajo el sueño de la igualdad. Y por eso los francmasones, cuando vemos nuestro emblema y cuando se quiere confundir de alguna forma con lo que nosotros soñamos, nos encontramos en entonces, cuando abrazamos la libertad, la igualdad y la fraternidad, encontramos que ella fue el germen de lo que, por ejemplo, en la política moderna, como teoría de Estado, significó para los que estudian la ciencia política el cambio a la modernidad con la Revolución Francesa. Aquella en la que permitía y decía: quitémosle al monarca absoluto, no a la monarquía, sino al absolutismo, ese poder vejatorio, impositivo, dañino, en que no comparaba al ser humano con aquellos que precisamente eran solamente sus animales de carga. A partir de ahí, el mundo moderno vivió el respeto al soberano que es la nación, y esas naciones tenían que encargarse, respetables y queridos hermanos, muy respetables hermanos de las distintas orientes de nuestra América, tenían que de alguna forma formarse en sus propios países. Y era la responsabilidad de cada uno de nuestros pueblos cómo formábamos y orientábamos la construcción de nuestros propios estados. Y es que por eso tenemos ahora una enorme diferencia a los 131 años. Estamos con un mundo distinto. Ya no hablamos de estas imposiciones que bajo amparos ideológicos que no se cumplieron se apartaba la libertad de los seres humanos. Ya no hablamos entonces en ese lenguaje ni en las aulas universitarias la opresión del Estado sobre el ser humano. Ya no tenemos los discursos del combate de la lucha, de la opresión del hombre contra el hombre. Surgió en la época de la cibernética, en la década del 70, que muchos de vosotros podéis contemplar aquí, la lucha del hombre contra la máquina. Se imponía y naturalmente la cibernética nos traía para los pueblos atrasados del mundo el problema que la presencia de la máquina dejaba sin trabajo a ingente cantidad de ciudadanos. ¿Y hoy qué tenemos? ¿Contra qué nos enfrentamos? Como condición de hombres formados con principios sumamente basados en la ética y en la moral. Contra la naturaleza. El justnaturalismo de ayer, que para los clásicos del derecho y para los positivistas pasó ya a ser simplemente una observación del pasado, se convirtió a través del tiempo y nuevamente en una necesidad entre entender que ya no es solamente el significado justnaturalista de lo divino, sino entender que dentro de lo divino está aquello que no puede el hombre todavía controlar. Dicen las noticias, respetables, queridos hermanos, amigos, todos, de que hay países poderosos que en sus investigaciones y prácticas pueden generar maremotos, pero lo que no pueden es evitarlos. Y no podrán evitarlos en la medida en que la naturaleza se está cobrando su propia factura, la humanidad que no tuvo capacidad de control de su angurria, de su capacidad enorme de querer enriquecerse y enriquecerse sin medir lo que ahora quisieran devolver con prontitud para que el planeta no se dañe más en lo que está. Entonces, mis queridos y respetables hermanos, 131 años en nuestro Perú, 131 años que con los antecedentes breves para no cansaros de los realizados nos remontan a tiempos muchísimos más remotos. Por eso, cuando nosotros observamos que en 1738, por ejemplo, muy respetable hermano gran maestro en Masones del Perú, el Papa Clemente XII dio la bula papal in eminenti a una coyuntura de circunstancia en la que por el tiempo pasado de 30 centurias no vale la pena, más allá que recorrer toda la historia de cómo fue y cómo es cuando escuchan cantar a los hermanos masones con alegría y con afán permanente de querer conectarse y servir, sin que la otra persona o sin que tu mano de izquierda sepa lo que hace la derecha con generosidad. Pues bien, los años han pasado, la bula papal ha estado, sin embargo, Juan Pablo II ya, y anteriormente
anteriormente, si nosotros recordamos a Giovanni Montini y Angelo Roccalli, serían con el tiempo conocidos como Juan Pablo XXIII y Pablo VI, quienes introducieron algunos cambios de antesala a lo que seguramente a Francesco I, a su santidad, le va a tocar consolidar en aquello que está llamando una iglesia pobre para los pobres, una iglesia que se junte y acerque a las otras religiones, una iglesia que tenga la capacidad de comprensión para atacar y luchar solamente contra el demonio, y que podamos juntarnos los hombres que tenemos buena voluntad y nada contra la Iglesia Católica. Por eso, cuando ya vemos nosotros y no entendemos por qué Pío XII, por ejemplo, le negó a Giovanni Montini, a Pablo VI, el cardenalato, no entendemos por qué de alguna forma en ese desarrollo ya con Juan XXIII pudo Pablo VI alcanzar ser cardenal y posteriormente su santidad Pablo VI, y es como en la nueva redacción del Código Canónico ya no se mencionó más la bula que de alguna forma nos dejaba a los masones como si tuviéramos alguna posición anticlerical, cosa que en ningún momento de nuestra vida y a través de los siglos la hemos tenido. ¿Qué más garantía de ello? Si todos los orientes del mundo, a decir de los estudiosos de la francmasonería, lo que más nos une, lo que más nos identifica, lo que más nos integra con nuestras familias es nuestra fe creyente en Dios y nuestro amor a Dios y nuestra capacidad de recoger de Él el mensaje que significa precisamente la generosidad y la dignidad de poder hacer algo por nuestros hermanos, por aquellos que están más caídos y más necesitados, en silencio. ¿Qué más decir de la proyección, por ejemplo, de lo que significa y que podemos alegrarnos hoy que hay autoridades universitarias y que conocen de educación, que cuando desapareció el curso de educación cívica, tan importante, muy respetable hermano, gran maestro de masones del Perú, en este mismo templo, en 1985, reclamó la Gran Logia la necesidad que vuelva a enseñarse el curso de educación cívica. ¿Cuánto se hubiera fortalecido, aunque ahora ya está vigente su inicio a través de la escuela pública, que podamos tener idea de lo que significan precisamente estos valores? Por eso, muy respetable hermano, gran maestro de los masones del Perú, cuando hablábamos de la Iglesia en el sentido más profundo de lo que significa la francmasonería, cuando hablamos por eso del Código actual de 1983, del Canon 1374, en el que cuando se penaliza ya no se menciona para nada la masonería como asociación que pueda atentar contra la Iglesia, ya no. De eso podemos nosotros darle gracias al Divino, que a través de los siglos, por los hechos y por las verdades se ha ido imponiendo algo que tuvo en su momento, quizás un tinte político, cuando estaba metida en ella, la Iglesia. Pero hoy ya no estamos, y que sepan los hermanos, pero sí puedo pediros a vos, muy respetable hermano, puedo pediros y quizás con ello finalizar esta modesta intervención en torno a 131 años en el Perú. Yo os rogaría como el último aprendiz de la francmasonería, que a través de vos comuniquéis a la francmasonería universal, y los grandes maestros que hoy nos acompañan quizás se sumen a ello, que en este inicio de Francesco I, que da una nueva esperanza y una luz de credibilidad y que ser creyentes, confirme y ratifique y oficialice de una vez por todas la no existencia de la bula papal que dio Clemente XII. Creo que ello, muy respetable gran maestro de masones del Perú, con el liderazgo de vosotros de América, y que vayamos hasta Gran Bretaña, hasta la madre de todas las logias y el camino, creo que tenemos aquello que ya está en la práctica y en el ejercicio, que salga de los labios de Francesco I, que confirmó lo que Pablo VI y Juan XXIII ya habían encaminado en la unidad y hermandad de todos los hombres de buena voluntad del planeta Tierra. Por los 131 años, muy respetable hermano, gran maestro de razones del Perú, no puedo levantar ningún brindis porque habría críticas, pero del corazón
del sentimiento va con cada una de las damas tan hermosas que hoy día nos acompañan, de los jóvenes y mayores que están sentados, un brindis totalmente espiritual que nace del alma y que nace de los valores que nosotros tenemos. A la luz de la naturaleza, los masones tenemos la obligación de ponernos a disposición de nuestros pueblos por donde andemos y decirles que tenemos la integridad moral suficiente por aquella que creímos y porque abrazamos la francmasonería con total credibilidad en nuestro Dios. Muy respetable hermano, gran maestro de masones, salud a los 131 años, salud a la historia de la francmasonería y salud a los valores éticos y morales que son los principios básicos de nuestra existencia a través de todos los tiempos y será milenaria por siempre con la compañía de la verdad y del amor, que es fundamental para que podamos hacer de nuestros hogares la verdadera realidad de lo que quiso Dios, de lo que quiere Dios y lo que tenemos que servir cada uno de nosotros al servicio de nuestra fe, al servicio de nuestro credo. Muchas gracias por respetar, hermano. Gran masonería.